La palabra pacto es un tratado, es un contrato entre dos partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Hay tres partes de cualquier palabra. Una el significado, otra la etimología y otra el espíritu. Una cosa es lo que significa, la otra cosa es de dónde sale y la otra cosa es lo tercero, es qué hace en mí, qué forma en mí. La palabra pacto, entonces, tenemos que el significado es un tratado entre dos o más partes. ¿Qué es la etimología? Es de dónde salió el origen de la palabra, la raíz. ¿Por qué existe la palabra? ¿Qué fue lo que generó que esa palabra existiese? Esa es la etimología, el origen, la raíz. Y tercero, es el espíritu de la palabra. ¿Qué es el espíritu? Es cómo lo entiendo. Y de acuerdo a cómo lo entiendo, esa palabra va a ser generadora, va a ser una raíz, algo que empieza a generar. Es un principio, decir conmigo, principio generador. Por eso el espíritu de la palabra no es para todos igual, sino es que de acuerdo a cómo lo entiendo. Ahora, de acuerdo a cómo lo entiendo, es de acuerdo a lo que recibo. Si yo estoy estudiando una palabra o estoy recibiendo un mensaje y hay un instante que mi mente se distrae, es muy probable que en el lapso de distracción haya muchas cosas que mi conocimiento y mi entendimiento no lo tomó. Por lo tanto, puede que no entienda una parte y por lo tanto no signifique para mí lo mismo. Ejemplo, hace poquito Lautaro estaba por rendir geografía. Entonces me dice, mira, me tengo que preparar para la prueba de geografía. ¿Qué puedo hacer? Le digo, mira, lo primero que tenés que hacer es lo siguiente. De acuerdo a la zona que estás estudiando, agarrá un mapa y mírala. Sacate una foto con los ojos de dónde es. Ubicá dónde está Europa, dónde está un país. Asociá lo que vas a estudiar a algún lado que vos te sea fácil reconocerlo. Eso hizo. ¿Y qué sucedió? Cuando empecé las clases de repaso para el examen, empezó, mientras escuchaba, se imaginaba dónde quedaba. Eso hizo que sea fácil retener algunos detalles. Esos detalles que él había retenido fueron los que le preguntaron en el examen. Y como había asociado algo, fue fácil retenerlo, fue fácil volcarlo. ¿Me están entendiendo? Por eso muchas veces sabemos lo que significa una palabra. Muchas veces sabemos de dónde sale la palabra. Pero muchas veces perdemos en el aprendizaje cosas claves. Por eso nos cuesta aplicar. Y es más importante que el saber el significado, tener el espíritu de la palabra. ¿Están entendiendo acá? Búscame por favor Génesis 21:32 y después vamos a leer 26:28. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Si vas a ver el 31 y después más abajo, este pacto es entre Abraham y los filisteos. ¿Por qué? Porque había unos pozos. Y ahí había una riña y este señor Abimelec, su gente había transgredido un pacto verbal. Entonces, ¿qué hace Abraham? Planta un árbol. Y dice, este árbol va a recordar que los dos somos responsables de que nuestra gente viva en paz. Pasan algunos años después y ahora vamos al 26-28. Miren lo que dice Génesis 26-28. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos,
haya ahora juramento entre nosotros y tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Verso 29. Que no nos hagas mal, eso es lo que tenés que hacer vos, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Estos eran los filisteos, que como vieron que Isaac había destapado los pozos del padre y no perdía tiempo discutiendo. Isaac destapó los pozos que era del padre, que por pacto anterior le correspondían. Sin embargo, los filisteos, él mismo, se había olvidado de lo que, como Abraham ya no estaba, entonces se daba por caído, y eso era imposible. Un pacto no caía con la muerte de una de las partes. Por eso Isaac fue, y Isaac tenía derecho. ¿Por qué? Porque hay un veedor entre los pactos de los hombres. Y ese es Dios, el autor de todos los pactos. ¿Me están entendiendo? O sea, la palabra pacto no es una ocurrencia de una persona. La palabra pacto es una idea, así como ¿dónde nació? En el Génesis. Primer pacto de Dios para con el hombre. Hay dos maneras de relacionarse Dios a través de los pactos. Una es, decí conmigo, para con el hombre, y otra es pacto con el hombre. En el acto que hago para, es porque yo tengo mayores cosas que dar sin él tener nada que rendirme. Para es en beneficio de él. Con es un tratado mutuo. El primer pacto de Dios para con el hombre se da en Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Recuerdan de qué se trata esto? Entonces, ahora, ¿qué era esto? Era una sentencia para Satanás, pero se establecía proféticamente un pacto donde, si bien habría una dificultad porque le iba a herir el calcañar, pero ¿qué pasó? ¿Qué es el calcañar? El tobillo, el talón. O sea, iba a haber una incomodidad, pero a pesar de la incomodidad, iba a ser aplastada su cabeza. Y esto era proféticamente que Dios, por pacto, le da la victoria al hombre sobre todo plan de Satanás contra la vida del hombre. Porque contra la vida del hombre hay planes, pero para la vida del hombre hay pactos. Miren la segunda vez que Dios hace pacto. Génesis capítulo 9, verso 12. Génesis 9, 12. Y dijo Dios, esta es la señal de ¿qué? Decí conmigo, señal del pacto. Porque lo primero era la profecía del pacto. Era el espíritu, y que eso está establecido hasta hoy. Esto es un segundo ejemplo de un pacto de Dios para el hombre. El primer pacto de Dios para el hombre es para salvación. Y el segundo es para esperanza. Y ahora vamos a ver por qué. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre ¿qué? Entre mí y ¿qué? Y acá Dios le está diciendo a él, estableceré mi pacto entre mí y vosotros. Y yo digo, ¿quién es el más grande? ¿Por qué estoy preguntando quién es el más grande? Porque acá está el ejemplo del pacto entre dos partes desiguales.
y todo ser viviente que está con vosotros, ¿por cuánto? ¿Esto está vigente hoy? ¿Sí o no? Y va a seguir estando. Y por ahí mañana lo vamos a ver. Mira lo que dice el siguiente. Mi arco he puesto ¿en dónde? El cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esto era el fin del diluvio, donde Dios cerraba la posibilidad de la destrucción de la tierra por un nuevo diluvio. La próxima destrucción será por fuego, pero no será por agua. Y como señal de ese primer día está el arco iris. Mi arco he puesto entre las nubes. Entonces decí conmigo, pacto de Dios para el hombre. Y lo segundo es pacto de Dios con el hombre. Y acá nos vamos a meter en lo que es el primer pacto de Dios con el hombre. Los dos anteriores era para el hombre y esto es con el hombre. Ahora se establecen y Dios se establece por partes iguales. Miren y anoten Génesis capítulo 15. Observaron que los principios de toda raíz, etimología y espíritu nacen en la palabra y en el Génesis. Es incorrecto enseñar pacto desde el Nuevo Testamento, sino que tenemos que ir desde el Antiguo Testamento y llegar al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento está el nuevo pacto, basado en el primer pacto. No es una renovación del pacto, es un nuevo pacto. Y ninguno de los dos está abolido, sino los dos se complementan. Génesis capítulo 15, vamos a leer desde el primer texto, vamos a leer todo el capítulo, son 21 versículos. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿qué cosa? No temas, yo soy tu escudo y tu galardón. No tengas miedo, yo te rodeo y soy tu futuro. Será sobremanera grande. Verso 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová, y creyó a Jehová, y le fue ¿qué? Contado. ¿Por qué fue? ¿Qué es lo que le fue contado por justicia? Lo que creyó. ¿Y qué es lo que creyó? Volveme el 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. ¿Y cuenta qué? Pregunto, ¿esta situación se dio de día o de noche? De noche. Porque había estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, así será. ¿Por qué le dijo si las puedes contar? Porque por naturaleza queremos estar seguros de lo que estamos viendo. Y Abraham en su corazón
necesitaba tener la etimología de lo que Dios hablaba y entender el espíritu. Entonces digo, a ver, 1, 2, 3, a ver cuánto va a ser la descendencia. A ver, espera un poquito, Señor, no me lo saque. 1, 2, 3, 4, uy, me perdí. Acá. Y Dios le dijo, no la vas a poder contar. O sea, resumí, créeme. El creer nos ahorra tiempo. Ahora sí, 6, avanzamos. Y creyó a Jehová. Y porque creyó, pues ya está, no lo cuento. Hay muchas, ya está. Hoy sabemos que son miles de millones. Antes no. ¿Qué sigue ahora? 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino, 3 animales y 2 aves. Sigue. Y tomó él todo esto, decí conmigo, y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, puso un ave enfrente de la otra. ¿Por qué partió los animales y no partió las aves? Porque era la ley de los caldeos. Era la ley. Nota, Abraham no era judío. Aunque es padre de toda la nación judía. Abraham era de Ur, de los caldeos. Y ellos tenían su cultura, sus costumbres y tenían su manera de hacer pactos. Y la manera de hacer pactos era que cuando se establecían las partes, lo que cada uno tenía que hacer, agarraban un animal y lo partían. Y ponían de un lado el animal y del otro lado el animal. ¿Y qué tenían que hacer? Pasaban entre medio, caminaban los dos. Esto era la costumbre de los caldeos. Las dos partes que hacían el pacto tenían medio animal de un lado y en el medio había un camino de sangre, pues se estaban desangrando. Lo tenían que cortar y separar, cortar y separar. Entonces, como para cerrar el pacto, tenían que pasar los dos contrayentes del pacto por el medio. Ahora, el origen de la palabra pacto no es unir, sino partir. Mire cómo sí, y puso mas no partió las aves. 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Me llama mucho la atención. ¿Por qué Dios va a usar un método caldeo para hacer un pacto con Abraham? Porque Dios no tiene problema de elegir la forma de hacer pacto con tal que lo entiendas. Abraham sabía que los pactos se hacían partiendo los animales. Ahora escuchen esto. No había altar. No había fuego. Por eso, una cosa es ofrenda y otra cosa es pacto. Y la tercera cosa es una ofrenda de pacto. Porque Dios siempre va a hacer un pacto de acuerdo a lo que nosotros entendamos en nuestro corazón. Dios nunca va a hacer nada que nosotros no entendamos. Por eso nadie está eximido
Porque aunque Abraham estaba en medio del desierto, en su interior, en su conciencia, había una conciencia de que había algo superior a lo que él conocía. Él conocía la cultura caldea, él conocía la economía caldea, él conocía el gobierno caldeo. Pero él decía, acá hay algo superior. Y esa búsqueda lo lleva a tener un encuentro con Dios, porque Dios lo va a buscar a él. Pero dentro de su formación está esto. Y Dios dice, no tengo problema de ser superior a todo lo que vos conocés, pero voy a usar tus herramientas para que me conozcas más. Y descendían. ¿Por qué? Porque Abraham estaba esperando que Dios apareciera. Y mientras estaba esperando, había aves que venía, ¿y qué era? El olor a de la sangre. Y dice que venían aves de rapiña. Y acá hay una enseñanza. Muchas veces, entre el momento de celebrar vos el pacto con Dios y que Dios lo celebre con vos, pasa un tiempo. Y en ese tiempo vienen pensamientos que te picotean. Que te picotean. 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó. Se cansó de pelear con las aves. ¿Y sabés cuál era el espíritu del pacto? En que ese animal que perdía la vida le daba vida al pacto. No había vida en el pacto si un animal no perdía la vida. Y Abraham dice, yo le quité la vida y el pacto no se está cerrando, por lo tanto, el juicio de esa vida va a caer sobre mí. Ese era el miedo que él tenía. Le ganó el cansancio y le ganó el miedo. Miren lo que sigue, el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos? ¿Qué está diciendo Dios acá? ¿De quién está hablando Dios ahí? Ahora vamos a ver el 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de estos, ¿de quién está hablando? ¿De Israel? Le está hablando del Dios, de su pueblo, Israel, donde ni siquiera Abraham, el portador de la promesa, con quien Dios estaba haciendo el pacto, ni siquiera tenía el hijo. Cuando vas a hacer un pacto con Dios, tus próximas 10 generaciones están involucradas. Aunque todavía no tengan hijos, muchachos. 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Abraham, vos tenés 75 años, pero todavía no sos viejo. Ahí tenías 75 años, Abraham. Todavía no sos viejo. ¿Por qué? Porque tu vejez no va a ser con miedo, ni va a ser cargada de sueño. Va a ser buena vejez. Va a ser con seguridad y con paz. Miren ahora, entonces entendemos que vejez no son los años, sino el estado de ánimo. O sea que podemos encontrar a un joven de 100 y un viejo de 15. Porque el cansancio genera vejez.
La vejez no es la carga de los años, sino son los brazos caídos. Y ahora esto, y en la cuarta generación volverá acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, 17. Y sucedió, escuchen esto, que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba. ¿Y dónde estaba Abraham? Porque si ustedes vieron el detalle, que Dios se le apareció en visión. ¿Vos sabés lo que significa eso? Que cuando das lo mejor de vos y te dormís por cansancio, Dios sigue operando alrededor tuyo. O sea que Moisés lo ve a Abraham, que pasó, fue y vino peleando con todo y lo ve que se duerme. Y de pronto Moisés está observando. Y sucedió que Moisés observa que se pone. ¿A dónde Moisés está escribiendo esto? En el monte cuando está esos 40 días con Dios, Dios le revela el origen para que Moisés pueda escribir. Y Moisés está viendo que acá se pone el sol, pero un brillo aparece del otro lado. Y cuando mira Moisés, ve un horno, dice, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba. ¿De dónde salió la antorcha de fuego? ¿Sabe lo que significa el humo, el horno humeando? Es la calidad de ánimo, porque el cansancio te hace dormir desanimado. Y acá hay muchas figuras. La figura esta dice, Dios dice, Abraham, aunque te hayas dormido desanimado, la antorcha no se apaga. Es más, mi antorcha va a pasar por en medio, porque si el pacto está establecido, el pacto será cumplido. Y aunque tus dudas, que son más densas que el humo, quieran apagar el fuego, la antorcha seguirá encendida. Es extraordinario esto. Dice, seguimos. En aquel día hizo Jehová, ¿qué cosa? Ahora sí. Ya pasaste a Abraham, ya pasó la antorcha de fuego, ahora hizo un pacto con, ya no es para, es con. Ahora son partes iguales. Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río, ¿qué? Éufrates. 430 años más tarde se empezó a escribir todo esto. Pero este pacto es el primero de Dios con el hombre. Es un pacto que el hombre entendía. No es un pacto que Dios establecía, es un pacto que de acuerdo al conocimiento del hombre, Dios no tiene problema de hablar el idioma del hombre. Y el pacto original estaba establecido no en que los dos estén por partes iguales, sino que el pacto iba a tener vida porque hay alguien que moría. Ya no era la firma y que cada uno lo cumpla, sino que alguien perdía la vida para que el pacto viva. Y el que quebraba el pacto era pasible del juicio por la vida perdida. El que rompía el pacto se tenía que llevar la maldición de la vida perdida. Ese es el origen de la palabra pacto.
Ahora, entendiendo esta plataforma, sí podemos ir al Nuevo Testamento. Gálatas 3, 6. Creyó a Dios y le fue ¿qué? Pablo, ahora vamos a ver esto. El apóstol Pablo va a estar haciendo referencia en Gálatas a lo que acabamos de leer recién en Génesis 15. Y esto él hace referencia a lo que es el pacto para enseñar el nuevo pacto. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7. Sabed por tanto. Ahora en adelante lo que va a pasar es que Pablo va a hacer un paralelo entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Y va a ser un paralelo de por qué Dios le había anunciado a Abraham que su descendencia sería incontable. Y que esa descendencia no estaba exclusivamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Y acá va a tener que hacer una salvedad, Pablo, por eso lo vamos a leer y lo vamos a explicar. Sabed, por tanto, que los que son ¿de la fe de qué? ¿La fe de qué? La fe de Cristo, la fe, dice, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Lo que pasa es que tendríamos que haber leído el capítulo 2 y todo. Cuando se refiere a los que son de la fe, son a los de la fe en Cristo. Y lo dice, por lo tanto sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Observen que esto ya es el Nuevo Testamento donde está vigente el nuevo pacto. Pero ¿cómo asociamos que lo que estamos recibiendo acá tiene un origen eterno? Por eso Pablo se va a encargar de establecerlo. Y la Escritura, bueno, seguimos al 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente. ¿Por qué le llama a Abraham creyente? Porque le creyó ¿a quién? A Dios. ¿Y por qué nosotros hoy nos llamamos creyentes? Porque le creemos a Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. O sea que el mismo creyente que está sentado al lado tuyo tiene la misma estatura de fe que el creyente Abraham. 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quiénes son los de la ley? Los judíos. Entonces dice, los judíos están en el horno, los de la fe estamos bajo pacto. Sigue. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Lo que está diciendo es, hay un pacto imposible de cumplir. El pacto de la ley es, no te equivoques en ninguna y vas a ser salvo. Y si te equivocas en una, estás en el horno con todo. Así que, te guste o no, estás fuera del pacto. Así que todo lo que quieras hacer bien, te va a salir mal. Eso es lo que está diciendo, se lo estoy parafraseando. Pero miren cómo sigue. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Qué es la palabra redimió?
Él nos compró, nos pagó, canceló. Él sí cumplió la ley. Y dijo, basta para mí, basta para todo. Eso es cumplir la ley. Ahora, para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? Alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ¿la qué? ¿Y cuál era la promesa del Espíritu? El mismo pacto que Dios le había hecho a Abraham. Y te bendeciré y serás bendito. Ahora ese pacto, que era la promesa del Espíritu, ¿cuánto duraba? Es perpetuo. La palabra perpetuo es esta vida y la eterna. Y como es perpetuo y la vida eterna es vida perpetua, es un abrazarse con la promesa, con el pacto y con el Espíritu. Cada vez que vas a decir pacto, lo estás invocando a Dios, al Dios de Abraham, en el pacto de Génesis, para que a través de Cristo se sume el nuevo... No, me estoy adelantando. ¿Me están entendiendo? Es mucho más profundo que simplemente decir, bueno, hago, porque si es por nosotros, lo que hoy pactamos, mañana nos olvidamos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie invalida. ¿Qué estaba esperando Abraham peleando con los pajarracos que venían a comer los animales? Que el pacto sea ratificado, porque él había hecho el pacto, pero Dios no lo había ratificado todavía. Y el pacto, para que sea ratificado, tienen que pasar los dos. Porque Abraham sabía que una vez que estaba ratificado el pacto, eso, no se olviden de que Abraham le dice, ¿en qué conoceré? Y Dios dijo, para que te quedes tranquilo y conozcas, vamos a hacer un pacto a tu manera. Dios está hablando a algunos en esta noche, que necesitan en esta noche, quizás cuando te vayas de este lugar, antes que te vayas a dormir, tengas que hacer un pacto con Dios. Y lo necesites hacer, porque hasta hoy no sabías cómo. Pero Dios lo va a hacer a tu manera. Y no te duermas hasta que ese pacto sea ratificado. Pero si te dormís, tranquilo, porque Dios mientras dormís lo va a rectificar. Seguimos, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como ¿qué? Como a uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando Dios le dijo, será para ti y tu simiente, le estaba diciendo, es para vos y para Cristo. Y Pablo está diciendo, como era para Abraham y para Cristo, todo lo que creemos en Cristo, estamos en Cristo. Y por lo tanto es para mí. Y recordad lo que dice Génesis 3:15. Y tú le herirás el calcañar y su simi. ¿Y su si qué? ¿Qué va a pasar? ¿Y quién es la simiente? No me están entendiendo, no lo están captando todavía. ¿Y quién es la simiente? Cristo. ¿Y quién le pisó la cabeza al diablo? ¿Y si yo estoy en Cristo? O sea, que la primer promesa con el hombre estuve yo. Y la primer promesa para el hombre también estábamos vos y yo. En la primera por la simiente que es Cristo.
Y en la segunda, por Abraham, que a través de Abraham, Cristo es su simiente y estoy yo también. Así conmigo, Dios pactó para mí y conmigo. Pactó para mí para salvación y pactó conmigo para bendición y herencia. Primero es la salvación, porque de nada sirve que Dios pacte para bendecirte si no sos salvo. Primero es ser salvo para después ser bendito. La gente quiere primero ser bendecida, después piensa si se salva o no. Y para Dios más importante es salvarte y después bendecirte. Porque Él te salva por amor y te bendice por pacto. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La ley vino, pero la ley vino para hacernos bien. Pero la ley es imposible de cumplir. Pero el pacto no está sujeto a que si cumplís o no la ley, porque ahí interviene la gracia. Porque si yo estoy bajo pacto de bendición y después viene la ley y por no cumplir la ley pierdo el pacto de bendición, me desanimo, me caigo, me duermo y me envejezco. Pero Pablo dice, nosotros estamos en pacto de bendición y vino la ley. Y la ley no se puede cumplir, pero vino Cristo y cumplió la ley y la corrió para que el pacto de bendición me dé fuerza, me levante y aunque me canse, me levante bendecido y prosperado. Porque si la herencia es por la ley y no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano ¿de qué? De un mediador. 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso ahora el pacto que fue hecho a un hombre entre Dios y Abraham, ahora este pacto, el mismo pacto de Dios a Abraham, está sobre mi vida y tu vida. Porque Dios sigue siendo el mismo, pero a través del mediador que es Jesucristo, miles y millones de hombres y mujeres a través de la historia de la humanidad tenemos acceso a ese pacto original. Este pacto había sido anunciado en Jeremías capítulo 31, verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ¿qué? Nuevo pacto. De la misma manera que Dios le decía a Abraham que venían días donde su pueblo se habría de perder, se habría de desviar, pero habría de levantarse en victoria. Porque un nuevo pacto siempre va a hablar de lo bueno que va a venir a tu vida. En los tiempos de Abraham, Dios establecía la promesa, le estableció herencia de bendición, pero una promesa para una próxima caída. Y acá en este nuevo pacto, escuchen, aquí vienen días, dice, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y ahí hay un paréntesis. En ese paréntesis, tomen nota, Éxodo 24. En Éxodo 24 se establece el pacto donde los animales
fueron sacrificados y dice que Moisés 24:6 o 24:7 dice que Moisés agarró la mitad de la sangre de los animales, 24:6, poneme 24, ahí está. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y la esparció. Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Agarra la sangre de los animales sacrificados. Dios lo manda ahora sí a hacer un altar, porque iba a establecer el pacto de la ley. Y lo que hacen es que sacrifican los animales, la mitad de la sangre lo ponen en tazones y la otra mitad la desparraman sobre los altares. Cuando termina de hacer eso, agarra la otra mitad que estaba en tazones y la derrama sobre la gente. Y ahí se establecía el pacto de sangre, por el cual todos estaban unidos por la vida de un animal que murió. El altar representaba la presencia de Dios y la gente era rociada con la sangre. Tanto el altar rociado como la gente rociada se establecía el pacto. Pero Dios, ahora sí volvemos a Jeremías. Y Dios le agarra, le dice, volvemos al pasaje de Jeremías donde estábamos. Y Dios le agarra y dice, necesito hacer un nuevo pacto. 32. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Me fueron infieles. Ellos quebraron ese pacto. Fueron rociados con la sangre. Fuimos unidos por la sangre. Mi altar fue rociado, sus cabezas fueron rociadas. Fuimos unidos, pero ellos lo quebraron. Y por lo tanto ese pacto ya no tiene vigencia. Y dice, necesito hacer un nuevo pacto. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente. Y acá voy a cerrar la clase con lo último que te dije, que es una cosa es el significado de la palabra, que es lo que dice el diccionario. Lo segundo es la etimología de la palabra, que es de dónde salió y para qué sirve, que es Génesis 15:10. Pero ahora vamos a entender el espíritu de la palabra, que está en este pasaje. Y dice, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice, daré mi ley, ¿en dónde? Y la escribiré, ¿en dónde? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora no es un pacto por lo que está escrito, no es un pacto por lo que entiendo, es un pacto por lo que vivo. Porque ahora la ley está en mí. Ahora vamos a ver a quién alcanza. Está en mi corazón. Decí conmigo, la ley está en mi corazón. Y si yo te pregunto, ¿qué ley? Es la ley del Espíritu. Donde viene y te dice, esto no está bien. Esto tenés que levantarte. Esto tenés que dejar de hacer. Esto tenés que dejar de decir. Estos lugares tenés que dejar de ir. Ahora hay una ley dictada por el Espíritu. Escuchen. 34. Y no enseñará más ninguno a su ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Desde dónde? Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios estaba anunciando que alguien iba a morir. Y recuerdan que el animal que le era quitado la vida, ¿qué tenía que ser? Tenía que ser partido. Y su sangre debería ser caminada. Y tenían que ser, ese era el pacto caldeo, y tenía que ser pisada por las dos partes.
Abraham la pisó de acuerdo a su rito y su costumbre. Pero lo que pasó sobre la sangre no fue un pie, sino fue una antorcha de fuego. El mismo Espíritu Santo pasó sobre esa sangre. El mismo Espíritu Santo que hoy vive en tu corazón, en mi corazón, en cada uno de los corazones nuestros. Y dice que el segundo pacto, donde fueron partidos los animales, la mitad de la sangre fue sobre el altar y la mitad de la sangre fue sobre las cabezas, y eso unió. Pero ese pacto fue quebrado. Aunque el fuego también estaba involucrado, el hombre no prestó atención. Y va a venir otro, el nuevo pacto, donde Dios va a establecer a través de Cristo y del derramar su sangre. Pregunto, ¿el cuerpo de Cristo fue partido? Primera de Corintios, capítulo 11. Once 23 de Primera Corintios. Y porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó ¿qué? Pan. 24. Y habiendo dado gracias, ¿qué? Lo partió y dijo: tomad, comed. ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos leyendo o no? ¿Qué dijo Jesús? Esto es mi cuerpo que por vosotros. Pregunto, ¿el cuerpo de Cristo fue partido? Miles de veces, millones de veces, y sigue siendo partido, y seguimos recordando, porque cada vez que celebramos la cena, la muerte del Señor, recordamos el pacto, establecemos. No me están entendiendo. Porque el cuerpo es partido para que la sangre sea derramada. El mismo pacto de Génesis 3:15, el que por costumbre de los caldeos el animal era partido, para que los que están participando del partimiento del animal y del derramamiento de la sangre sean herederos de las promesas y de los pactos. Y dice: cada vez, como me gusta esto, y habiendo dado, tomad, comed por vosotras, haced esto ¿en qué? ¿Haced esto en qué? ¿En qué es la memoria? Señor, diste tu vida se perdió porque cuando un animal perdía la vida, le daba vida al pacto. Jesucristo, gracias por haber dado tu vida, porque diste tu vida, le diste vida al pacto. Me diste vida a mí. Por eso, mírenlo como sigue el 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En qué? En memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y cuando Él venga, ya no va a haber más sacrificios, ya no va a haber más. ¿Por qué? Porque el pacto se establecerá como herencia perpetua por toda la eternidad, donde miles y millones de hijos que hemos creído en Jesucristo, que Él nos habló a través de cómo nosotros lo entendíamos. Porque cuando Dios se te revela, se te puede revelar abajo el puente, se te puede revelar en un hospital, se te puede revelar en una celda, se te puede revelar en una oficina, se te puede revelar mientras vas durmiendo, porque Dios, así como se le apareció a Abraham, se nos apareció a cada uno de nosotros en nuestro momento oscuro, en nuestro momento donde se le vino la noche, donde nos cubrió el miedo, donde se nos venía abajo la vida. Dios dijo: tranquilo, aunque haya un horno humeando, hay una antorcha encendida y yo rectificaré el pacto. Aunque tengas debilidades, hay un pacto, hay un animal, hay sangre, por lo tanto mi herencia está establecida hasta que yo vuelva otra vez.
cada vez. ¿Y qué tiene que ver con el dar? Que Dios dio. Porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Qué? ¿Qué estamos enseñando? Formas de dar. Y el pacto es una de las formas de dar. Que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas se sume al pacto. No hay tres cosas. O estás en el pacto o estás perdido. Y si estás en el pacto es porque la sangre de Cristo está sobre tu vida. Y en esta noche, por eso cada vez que vas a hacer un pacto con Dios, lo que des por pacto está representando la vida. Los pactos no se hacen con algo que no represente vida. Si en adelante vas a hacer un pacto, es un sacrificio muy alto. Es distinto a la ofrenda, es distinto al diezmo, porque está representando vida. Y cuando nosotros hacemos un pacto hay un sacrificio extremo. Pero eso que parece que nosotros estamos muriendo porque es extremo, le va a dar vida a lo que viene. Y cuando esa vida se manifiesta, todo sacrificio queda olvidado. Jesús dijo, dicen en el escritor a los Hebreos, dice que Él estuvo soportando todo porque sus ojos estaban puestos en la esperanza. Delante de Cristo no había dolor, no había angustia, había esperanza. Y Él decía, lo que yo estoy padeciendo ahora, lejos de quitarme el ánimo, me está dando fuerzas. Él sufrió y le dolió como hombre, pero Él dijo, yo ahora, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no me estoy rindiendo, yo estoy cerrando una etapa, porque va a haber gente que se va a identificar, que va a creer y va a recuperar su vida creyendo en mí. Y cuando recuperamos la vida, que es la salvación de nuestras almas, también recuperamos el orden de nuestras vidas, el orden de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Recibir a Cristo en el corazón no implica solamente una oración hecha. Cuidado con llevar a la gente a Cristo con repeticiones que no tienen sentido. Que la gente, cuando acepte a Cristo, entienda que están entrando bajo pacto. Ese pacto transforma las vidas, las familias. Si hay enfermedad se va, si hay pobreza se va. Y se establece la bendición de Abraham. Y serás multiplicado y serás prosperado en todo lo que hagas. Te invitamos a nuestras reuniones y actividades. Lunes a las 20 horas. Miércoles a las 18 horas. No te pierdas mensajes de conexión. Los jueves a las 20 horas. Los sábados a las 16 y a las 19:30 horas. Y los domingos a las 11 horas. Conexión Mujer te invita todos los miércoles a las 16:30 horas junto a la pastora Mirta Chiniel. Un día a la vez. Un lugar de transformación para personas con adicciones. Lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Y para mujeres, amigas y allegados, un día a la vez, familia. Miércoles y viernes a las 19 horas. Los esperamos. Seguinos en todas nuestras redes sociales como @conexión cd. Un encuentro con Dios puede cambiarlo todo.